Buenas noches mis hermanos, bienvenidos a Oremos. Es para nosotros un privilegio una noche más poder compartir. Estamos hablando de aprender a ser familia y de cómo construir nuestros altares familiares. Hoy concretamente el tema se llama Abraham, Sarai y un proyecto llamado Isaac. Fijaros que es muy interesante que Isaac en sí fue una de las promesas que Dios le da a Abraham muy al principio del llamado y del proceso de su llamamiento en la tierra prometida. Lo interesante de la vida de Abraham y la vida de Sarai es que realmente ellos como hogar comienzan como un hogar disfuncional. Y yo creo que el tema principal de hoy va a ser exactamente este, hogares disfuncionales. Y vamos a ver varios puntos y con el permiso de Dios y del Espíritu Santo que nos ilumine, que nos hable al corazón y que podamos ser instruidos en estas verdades y en estas cosas que están a través de la palabra para que nos sea de edificación y sigamos avanzando en nuestras relaciones de familia. Padre Dios de amor, te damos gracias en esta noche porque podemos venir delante de tu presencia. Enséñanos, Señor, a ser familia. Muéstranos, Señor Padre, dónde hemos fallado, qué debemos de mejorar. Padre, para así ponerlo por obra. Te pido que hables a nuestros corazones, Señor, y que tu Santo Espíritu nos ministre y nos dirija, Señor, a través de esta enseñanza. En el nombre de Jesús. Amén. Pues, hermanos, este es un miércoles especial porque además es el miércoles de Pascua. Y como todos saben, el miércoles de Pascua es cuando nuestro Señor Jesucristo hizo el sacrificio, se celebra el sacrificio de Jesús en la cruz. Y para nosotros también es señal de ese nuevo pacto, ese nuevo sacrificio que Dios hace por cada uno de nosotros. Se suponía que a partir de ahí ya no hay que hacer más sacrificios animales, sino que el sacrificio se hizo de una vez por todas. Y ese pacto nos propicia el acceso a la vida eterna y al cielo. Así que hoy es un día bastante especial. Pero volviendo a nuestra historia, quiero retomar un poco de historia de Abraham y vamos a ver un poquito de historia. Así que desde Aprendiendo a ser familia, vámonos a Génesis 14 y vamos a empezar a recuperar un poco del trasfondo histórico en la vida de Abraham. Lo primero que nos encontramos es que Abraham liberta a Lot. Esto está en Génesis 14. En Génesis 14, 17, Abraham se va a encontrar con uno de los personajes más misteriosos, pero al mismo tiempo de mayor bendición y de mayor trascendencia para nuestras vidas, que es Melquisedec, el famoso príncipe de paz y el famoso rey de Salem. Eso está en Génesis 14, 17. Y como sabéis, Abraham da diezmos de todo y ofrenda y realmente Melquisedec lo bendice, con lo cual en su vida hay un antes y un después de este acontecimiento. Seguimos adelante en Génesis 15 y en el versículo 6 dice: y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Ahí es donde Abraham recibe la primera promesa de que va a tener un hijo. Pero claro, estamos hablando, hermanos, de un contexto en el que Abraham se ve ya mayor, tiene más de 80 años y concretamente empieza a dudar sobre esa promesa que Dios le ha hecho. Pero sigamos en nuestra historia. Génesis 15, él ofrece sacrificios y Dios confirma su pacto con él. Le he revelado además que Israel vivirá en Egipto por 400 años, es decir, que su descendencia, el pueblo de Egipto, ¿os acordáis de la historia de José? Pues va a vivir durante 400 años. Y esto va a ser al mismo tiempo como una palabra profética para el pueblo cuando pasen los años y vean como testimonio que el Señor ya estaba hablando de estos tiempos futuros mucho antes de que esto ocurriera, ¿verdad? Génesis 15, 18 dice: en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Fijaros que es muy interesante que el Señor le estaba dando la promesa de Isaac, pero al mismo tiempo le estaba dando un lugar donde estar y le estaba dando toda la provisión. Si os dais cuenta, el territorio que le daba Dios a Abraham era bastante más grande que lo que es la tierra de Israel ahora mismo. Solo lo dejo como un pequeño comentario para que lo puedan investigar. Y ya metidos en Génesis 16, sale una idea a la luz
debido a que el estado de edad de Abraham y de Sarai, estamos hablando de que Sarai probablemente tuviera más de 60 años y concretamente Abraham, cuando concibe a través de Agar a Ismael, él tiene la edad concretamente de 86 años. Con lo cual, ellos se juntan y tienen esta brillante idea de darle a Agar como esposa por parte de Sarai, y como saben, pues da a luz al famoso Ismael. Así que nos vamos al punto número 1, realidad versus promesas. Y aquí es donde tenemos que pensar muchas veces que nuestra realidad como familia o como personas, o las cosas que Dios nos ha dicho, o palabras que quizás hayamos recibido, son muy diferentes a la realidad en la que vivimos actualmente. Pero claro, tenemos que comprender que aunque sean diferentes de lo que Dios nos está diciendo o lo que estamos viviendo, hermanos, Dios no se va a frenar por nuestra condición o por nuestra realidad. Porque realmente las promesas de Dios van más allá. Dios es Dios y Dios es capaz de hacer de la estéril una mujer fértil que pueda tener un bebé. Dios puede sanar a un enfermo y Dios puede hacer cantidad de milagros. Realmente Dios no se va a frenar por tu realidad o por mi realidad. Así que, bueno, si miramos las circunstancias, estaba claro, Sarai era estéril. Y aquí hay algo para mí también interesante, y es que Abraham y Sara no estaban muy de acuerdo en esto. Pero sin embargo, Abraham acepta y, bueno, recibe a Agar como esposa. Y de hecho tiene, como sabemos todos a través de la Biblia, tiene ese hijo llamado Ismael. Y bueno, yo tengo la sensación cuando leo esto de que están intentando poner un parche o tomar un atajo o tomar realmente un camino donde le lleve a la promesa, pero realmente no creo que ese sea el camino que Dios tenía para Abraham y para Sarai. El problema realmente, hermanos, es que muchas veces nos vemos nosotros mismos en este tipo de atajos por una dosis de realidad aumentada, ¿no? No vemos la promesa de Dios hacia nuestra vida. Quizás hemos recibido esa palabra, pero no tiene cumplimiento. En la realidad yo tengo que pagar un alquiler o tengo que pagar una hipoteca y tengo préstamos del coche, tengo a mis hijos creciendo y a lo mejor Dios me ha dicho, oye, me vas a servir y vas a estar en la obra, vas a estar en el ministerio, pero yo veo que pasan los años y las cosas no pasan, ¿no? Y se ve todo frenado, se ve todo truncado o aparentemente que las promesas de Dios se cumplan, aparentemente es imposible. Con lo cual, no confiaron, hablamos de Abraham y Sarai, no confiaron en las promesas de Dios. Y esto es algo significativo porque aquí hablamos de que, como hemos visto en el proceso, Abraham se encuentra con Melquisedec. Al mismo tiempo, después de ahí, el Señor confirma el pacto con él, le manda que coja un ternero, que coja un cabrito, que coja un palomino, que lo divida por la mitad, y la pura presencia del Señor pasa por medio, y por medio de esa fidelidad y por ese sacrificio que Abraham hace, Dios confirma el pacto con él. O sea, es decir, no había tenido cualquier tipo de alumbramiento o de visión de parte de Dios, sino que él había estado hablando, había estado en comunicación permanente con el Señor. Pero aquí hay algo que a mí me llama la atención y es la desconexión entre lo que Dios le había dicho a Abraham y lo que realmente Sara, cómo se sentía, porque realmente a continuación de que Agar tiene el hijo, ella empieza a sentirse un poco abandonada, y no solo se siente abandonada, sino que Agar empieza a subirse un poquito los humos y a despreciarla o a hacerla de un lado, con lo cual Sarai precisamente lo que dice es, mira lo que está haciendo tu esposa, mira lo que está haciendo, se lo echa en cara a Abraham, y ahí es donde Abraham le dice, bueno, es tu sierva, tú puedes hacer con ella lo que quieras. Para mí esto es significativo de un hogar disfuncional. Y hermanos, no hablamos simplemente de que se estén pegando sartenazos, estamos hablando de simples desacuerdos. Por eso es súper importante que primero confiemos en las promesas de Dios, que escuchemos su voz y que tengamos fe en esa palabra, que confiemos en lo que el Señor nos ha dicho
Y sobre todo cuando hay alguna duda o hay alguna incertidumbre o alguna pregunta de cara al Señor, júntense con su esposo o con su esposa y tengan ese tiempo de oración. Busquen al Señor de todo corazón para que el Señor una la visión y una la palabra. El segundo punto que quiero enfocar hoy es que el Señor confirma su pacto a través de un proceso llamado la circuncisión. Y este es el segundo punto que vamos a ver en esta noche. La circuncisión nos la encontramos en Génesis 17, y fijaros que es una edad muy concreta cuando Abraham es circuncidado. Era Abraham de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Génesis 17, 1. Fijaros que aquí el Señor le jala las orejas a nuestro padre de la fe, a nuestro amado Abraham, y le dice: anda delante de mí y sé perfecto. Eso es un llamado que tenemos, hermanos. Muchas veces estamos enfocados, sobre todo en la familia, en el matrimonio. Ahora que además estamos las 24 horas juntos, parece que se evidencian más los defectos, las fallas, la debilidad de carácter o incluso los problemas emocionales. Pero, hermanos, el llamado que Dios tiene para cada uno de nosotros es que cada uno de nosotros estamos llamados a ser perfectos. Más aún, a presentarnos como sacrificio perfecto, presentar nuestros cuerpos en santidad y presentarlos como una ofrenda agradable al Señor. La primera cosa que Dios hace es confrontarlo a él directamente y le dice: Abraham, tienes que ser perfecto. Seguimos en Génesis 17, versículos 4 y 8, y vamos a leer desde la palabra. Estamos en el punto 2. He aquí, mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Fijaros que esto es maravilloso, porque además nos cambia un poco más la perspectiva de lo que Dios quería hacer con la vida del padre de la fe. Primero le cambia el nombre. Dice: ya no va a ser padre enaltecido, que es lo que significa Abraham, sino que vas a ser Abraham, padre de muchedumbres. Y esto es algo significativo, porque así como nosotros dejamos que Dios obre en nuestro carácter, como permitamos que Dios obre en nuestras vidas, Dios va a hacer que demos fruto, y fruto en abundancia. Cuando hablamos de muchedumbre, hablamos de que mucha gente va a venir al conocimiento del Señor por medio de nuestras vidas y del ejemplo que van a ver a través de nuestra casa y nuestra familia. Con lo cual es importante, hermanos, que entendamos esta parte, porque Dios quiere que nos presentemos perfectos delante de Él. También dijo Dios a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas será su nombre Sara, y la bendeciré, y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Fijaros qué tremendo. El Señor le da un nombre nuevo a él, pero también le da un nombre nuevo a ella. Y eso significa un cambio de temporada. Además, la edad es muy significativa. Abraham tenía ya 99 años, estaba a punto de cumplir la centena, y ahí es donde Dios le cambia el paso y donde Dios le da un nombre nuevo. Como digo, hermanos, el proceso en la familia no es un proceso de separación, sino de unidad. Y aquí vemos cómo Abraham es cambiado de nombre al mismo tiempo que Sara es cambiada de nombre. Y eso, hermanos, también es significativo de que todas las decisiones y todas las repercusiones que tomamos afectan directamente a nuestra esposa, en el caso de los hombres, y las esposas al mismo tiempo, si no dan lugar a sus maridos, también afectan negativamente al desarrollo y al proceso de la familia. Obviamente, no hemos hablado todavía de Ismael, no hemos hablado de Isaac, pero tendremos que hablar un poquito más adelante precisamente de este tema. Número 3. Un hombre
nuevo. A mí me gusta el acrónimo nombre/hombre, porque, hermanos, realmente cuando uno nace de nuevo en los caminos del Señor, uno es una nueva criatura y al mismo tiempo Dios te da un nuevo nombre. A mí me gusta mi nombre personalmente porque David significa amado de Dios y me considero que siempre en toda mi vida he sido muy amado por parte de Dios. He descubierto a Dios como mi Padre y puedo testificar de esto de una manera maravillosa en otro episodio, porque hoy estamos hablando de hogares disfuncionales. Pero realmente mi padre, por H o por B, no me llamaba precisamente amado de Dios, y eso es algo que suele marcarte en los días de tu vida. Lo importante cuando venimos a los brazos del Señor, cuando venimos a los caminos del Señor, el Señor te da su nombre, el Señor te da una identidad. Y eso es algo maravilloso, hermanos, que podemos tomar de la palabra y podemos tomar como propias las cosas que Dios dice de nosotros. Con lo cual, si volvemos a las promesas, vamos a seguir leyendo en Génesis 17, 15 y 16 y el 19, 21. Fijaros que cuando nosotros somos transformados, toda nuestra familia es transformada. Y quiero que veamos esto a través de la Escritura. Dice: mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo, el año que viene. Respondió Dios: ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y es algo maravilloso porque Abraham tiene también un papel intercesor muy importante. Primeramente intercede por Lot, lo libra varias veces, luego intercede por Sodoma, igualmente lo libra varias veces. Y él es un padre espiritual en todo el amplio sentido de la palabra. Fijaros que aunque Ismael había sido repudiado y Agar había escapado al desierto, él tiene la misericordia y su corazón es movido y le pregunta a Dios: bueno, ¿y qué va a pasar con Ismael? Y el Señor le responde en el 19:21: y en cuanto a Ismael, también te he oído. Fijaros qué maravilloso la función que tenemos como padres, saber que Dios oye nuestras oraciones para nuestros hijos. Así que, hermano, te animo a que no ceses de orar nunca por tus hijos. Dice: he aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación. Hermanos, fijaros que esto es algo maravilloso y estupendo, cómo el Señor, a través de la oración de un padre, puede cambiar el futuro y el presente de nuestros hijos. Así que clamemos por la vida de ellos, bendigámoslos y oremos bien, pidámosle al Señor por sus vidas, porque el Señor todavía puede cambiar la historia, aunque no lo creas. Por eso hablábamos al principio de realidad versus promesas de Dios. Yo soy de los que quiero creer, quiero confiar en las promesas del Señor. En el último parte del capítulo 17 nos vamos a encontrar con el pacto en sí. Y hermano, el pacto en sí es la circuncisión. En Génesis 17, 23 nos dice que toda la casa de Abraham fue circuncidada. La circuncisión habla del pacto de poner señal entre Dios y el hombre, y obviamente era un acto físico de quitar, como saben, la carne de nuestro prepucio, pero a nivel ya neotestamentario y en nuestro tiempo, el Señor habla en la palabra de quitar la dureza de nuestros corazones. Y yo creo que en este tiempo, hermanos, el Señor ha permitido que pasemos este tiempo de confinamiento para que recuperemos la sensibilidad, no solo hacia Dios, sino hacia nuestros seres más allegados, nuestros familiares más cercanos, que son nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos e hijas. Hermanos, es tan fundamental que recuperemos esos niveles de comunicación, que oremos los unos por los otros, que nos preocupemos, que veamos nuestras inquietudes, que los padres recuperemos esa oración intercesora, que sigamos clamando por nuestros hijos. Hermanos, que no desmayemos, que no veamos la realidad, por cruda que sea, más cruda que era la realidad de Sara, que se encontraba con casi 90 años cuando vino a dar a luz a Isaac, y dice que hasta la menstruación se le había ido, de que ya no había esperanza. De hecho, hermanos, en Génesis 18, 14 y 15 es significativo lo que dice la palabra. Fijaros, dice: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo.
Entonces Sara negó diciendo, no me reí porque tuve miedo. Y él dijo, no es así, sino que tú te has reído. Miren, a veces cuando Dios nos dice las cosas, en el fondo de nuestro corazón nos reímos. Y no nos reímos porque tengamos miedo, sino porque lo vemos imposible. Pero Dios nos dice, hay alguna cosa difícil para mí. ¿Hay alguna cosa imposible para mí? Y la respuesta, hermanos, es que no. No hay ninguna cosa imposible para Él. Pero aquí tenemos un ejemplo, yo creo que claro y fundamental en la vida de Abraham. Abraham tiene un proceso, hermanos. Y ese proceso culmina en la promesa donde él tiene que hacer un pacto con el Señor y él tiene que circuncidar su corazón, él tiene que tomar ese compromiso que está marcado en su cuerpo, que está marcado en nuestras vidas, hermanos, y es el compromiso realmente con Cristo Jesús. Para nosotros ese compromiso está en Gálatas 3:16. Vayamos a la Escritura. Dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Para nosotros el nuevo pacto, el compromiso es con Cristo. El nuevo nacimiento para nosotros es con Cristo. El que tiene que estar en nuestros corazones es la persona de Cristo Jesús. El que tiene que reinar en nuestras vidas es Cristo Jesús. Y hermanos, no me cansaré de decirlo, dejemos que Cristo sea el que reine y que gobierne nuestras vidas, porque para Él no hay nada imposible. Además, nos ha dado el regalo del Espíritu Santo, que es nuestro consolador, que es el que nos guía, el que nos ayuda y el que nos sustenta, el que lleva nuestras oraciones delante del Padre. Él es el cuidador de nuestras vidas. Él nos ha dado los dones, Él nos ha dado los frutos de lenguas y los frutos de labios para poder confesar su nombre, para que seamos edificados. Con lo cual, hermanos, un hogar disfuncional es aquel que está separado de Cristo porque sus componentes, los cabezas de esa casa, de alguna forma no dejan que Cristo obre en sus vidas. Una nueva vida en Cristo Jesús es una vida con Cristo, no simplemente acompañado de cierta ritualidad o cierta religiosidad. Cristo en nuestros corazones, el Espíritu Santo habitando en el templo hecho de carne, una relación personal con Dios y un hogar donde hay un nombre nuevo. Ya no es una casa de discordia, ya no es una casa de locos o una jaula de grillos. Es una familia que busca el rostro de Dios, que busca a la persona de Jesús, que lo toma como ejemplo y ha nacido de nuevo. Hermanos, espero que esta palabra les bendiga, que tomen su compromiso, que hagan su decisión y siempre les pido que pregunten a Dios y que expongan sus corazones delante del Señor y miren qué cosas hay que cambiar, que le pidan al Espíritu Santo que sea revelado aquellas durezas, hermanos, aquellas obras de la carne que en nuestras vidas a veces producen ismaeles y que producen cosas que no son buenas, pero que esa obra sea hecha y sea llevada a cabo en nosotros. Hermanos, que Dios le bendiga. Oro por ti y oramos juntos para que el Señor sane nuestro corazón, nos devuelva ese corazón de carne que siente esa pasión y ese fuego de parte del Señor. Que el Señor nos ayude a levantar esos altares familiares. Y una última cosa, con todo mi amor, aunque la realidad sea diferente, no deje de orar por sus seres más queridos. Tenemos una función de intercesión y Dios escucha las peticiones de sus hijos. Hermanos, para Dios no hay nada imposible. Lo dice Génesis, el Señor se lo dijo en persona a Sara. Para nosotros tampoco. El Señor le bendiga y muchas gracias por vernos.